pudo, digamos, llevar adelante un eje específico de economía social y géneros, bueno, surgió la necesidad de empezar a armar este espacio que está en construcción, que ya tuvo este año, en el mes de junio, un primer encuentro federal. Así que bueno, para quienes estén interesadas en sumarse, luego les vamos a pasar los datos para que nos escriban y, bueno, puedan ir compartiendo, digamos, actividades y materiales en este espacio, así como también enterarse de lo que venimos haciendo con el grupo en general, ¿sí? Ahora le voy a dar la palabra a la compañera Florencia Cascardo, con quien vamos a iniciar este primer momento del encuentro, ¿sí? Mencionando algunos aspectos vinculados a temas específicos de la seguridad social y particularidades de la seguridad social y el cooperativismo de trabajo, ¿sí? Para luego dar la palabra, digamos, a compañeras referentes del sector, ¿sí? Que va a estar a cargo de Alberta Bottini, digamos, esa segunda parte, y luego, bueno, poder generar un espacio de intercambio, ¿sí? Sobre esta temática. Así que, Flor, te paso la palabra, así comenzamos con la actividad específica. Bueno, bienvenidos a todos a esta actividad que, como bueno, comentó Vale, nos entusiasma mucho también empezar a pensar estas cuestiones impulsado desde el espacio de géneros de la RUEC. Así que la idea de esta partecita primero es empezar a pensar, ¿no? ¿Qué entendemos, qué decimos cuando hablamos de seguridad social, para después empezar a complejizar estas cuestiones al interior de las cooperativas de trabajo. ¿Se ve ahí, no? Lo que estoy compartiendo. Perfecto. Entonces, bueno, muy a grandes rasgos también para empezar a pensar de qué hablamos cuando hablamos de seguridad social y cómo juega esto también en la distribución y la redistribución del ingreso, ¿no? Las políticas de seguridad social son un subtipo de lo que son las políticas sociales. Y que si los pensamos en relación a las políticas laborales que fijan, ¿no? Lo que son las pautas de la distribución primaria del ingreso, es decir, cómo es esta puja capital-trabajo, y que bueno, que es interesante también pensar qué pasa, ¿no? En estas experiencias sin patrón, sin patrona, ¿no? Sin distinción entre patrón y trabajadores, como son las cooperativas de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las políticas laborales y después las políticas sociales, que justamente lo que buscan es generar un piso de equidad, una universalidad de accesos a derechos y plantear, ¿no? La solidaridad y la redistribución en tanto aporte al bienestar social. Entonces, en las políticas sociales no tenemos las políticas de bienestar social que tienden a la universalidad, como son las políticas de salud, la educación, por ejemplo, y las de seguridad social que surgen con la intención de atender a las contingencias. Ahora bien, ¿no? ¿Qué es una contingencia, no? Digo, no son cosas estáticas, sino que también fue cambiando la concepción con el tiempo y tiene que ver con las situaciones que ocurren o pueden ocurrir, ¿no? Hay algunas que seguramente ocurran, como es la imposibilidad de trabajar a determinada edad, y otras que son contingencias, que no se sabe si va a ocurrir, como es un accidente, etc. Entonces, ¿qué es una contingencia, no? Es algo que, bueno, va variando con el tiempo. También es interesante pensar cómo se accede y cómo se financia a este sistema, ¿no? Digo, ¿cómo se accede si lo pensamos en un sentido más restringido, que tiene que ver con la condición de trabajadora, trabajador, o si el acceso a estos derechos tiene que ver con la noción de ciudadanía. Y esto también se desprende un poco, ¿no? Cómo se financian estas cuestiones. Es decir, si se accede a estos derechos por haber contribuido a su sostenimiento, ¿no? Un régimen contributivo, o si tiene que ver con la garantía de estos derechos en tanto ciudadanos y ciudadanas, es decir, un régimen no contributivo. Entonces, digo, esto es dinámico, perdón, y cambia con el tiempo y se vincula también con cómo se concibe la ciudadanía, cómo se concibe el modelo de país, qué rol se le asigna a la inclusión, a la solidaridad, etc. Ahora bien, yendo más a lo concreto, ¿no? ¿Qué tenemos hoy dentro de nuestro sistema de seguridad social y cuáles son los componentes del mismo?
Por un lado, el sistema de seguridad social son las políticas e instituciones que intervienen en la atención de estas contingencias, ¿no? Y digo instituciones y políticas porque no es que está centrado en un solo organismo, como a priori podríamos pensar que es el ANSES, sino que abarca una diversidad de instituciones y de políticas. Entonces, por un lado tenemos el primer componente que es el sistema integrado previsional, ¿no? Como su nombre lo indica, lo que tiende es a generar una previsión sobre qué pasa con los ingresos cuando no se puede trabajar, ¿no? Algunas cosas que son previsibles, como puede ser, el retiro del trabajo a partir de cierta edad, como es la jubilación, pero también contempla lo que son las pensiones por invalidez o las pensiones por muerte, ¿no? Y esta parte del sistema que depende del ANSES tiene un carácter, ¿no?, contributivo, es decir, se accede a determinados pisos de derechos en función de lo que se aportó. Ejemplo de ello, las jubilaciones, ¿no?, según lo que se aporta, lo que se va a recibir después al momento de jubilarse, y componentes no contributivos, es decir, más universales. Ejemplo de esto, por ejemplo, las moratorias provisionales, a partir de las cuales se puede acceder a una jubilación independientemente de haber aportado. Y este sistema se basa en la solidaridad intergeneracional, ¿no? Es decir, como lo que se aporta hoy permite, lo que se está aportando, activamente, permite ir pagando las prestaciones de quienes ya no están trabajando, ¿no? Estas cuestiones. Ahora bien, este es uno de los sistemas, uno de los componentes, perdón. Después tenemos otro componente que es el sistema de seguros de salud, ¿no? Y que acá esto sí es más contributivo, es decir, son las obras sociales y su acceso depende también de cuánto se paga para acceder. ¿Y esto por qué más contributivo también, no? Porque se articula con lo que es el sistema nacional de salud, es decir, los hospitales públicos, etcétera, que junto con los que están en el sistema previsional, es decir, el componente de las obras sociales, conforman, ¿no?, la forma en que se interviene ante la salud. Bueno, pues también está el sistema privado, por supuesto. Después tenemos el tercer componente de este sistema, que es el régimen de asignaciones familiares. ¿Y qué son estos? Son las asignaciones que buscan atender a las contingencias derivadas de las cuestiones familiares. Y acá hay componentes, ¿no?, que tienen que ver con un pago único, por ejemplo, por nacimiento, por matrimonio, etcétera, y cuestiones más constantes que se mantienen a lo largo de la vida, ¿no? Ejemplo, las asignaciones por hijes. Digo, y acá en este régimen justamente es donde entra todo lo que tiene que ver con la atención a las licencias, es decir, cómo es que se transfieren ingresos a partir de la pérdida de los mismos por estar atendiendo a cuestiones vinculadas al cuidado, ¿no? Ejemplo, licencias por maternidad y por paternidad, son el ejemplo más claro de estas cuestiones. Y acá también no hay un mix entre lo que es contributivo y no contributivo, porque pues tenemos la UH, la asignación universal por IGE, la asignación universal por embarazo, que tienden a generar un piso de acceso para la sociedad. Y después, bueno, los componentes que tienen que ver con los aportes y contribuciones que se realizan al sistema. El cuarto componente es el sistema de riesgos del trabajo, ¿no? Digo, que no solo tiende a atender la prevención a lo que son los riesgos tanto accidentes como enfermedades laborales, ¿no? Sino que, no solo, perdón, la prevención, sino lo que es la cobertura de los impactos económicos que pueden surgir a partir de estas contingencias, a partir de un accidente laboral, digo, de una cuestión por la cual alguien no puede trabajar. Y este subsistema, ¿no?, de riesgos de trabajo, ¿qué es lo que hace? Está a cargo de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Lo que hace es obligar a empleadores, empleadoras a contratar un seguro de riesgos del trabajo, que es ese seguro el que se va a hacer cargo de los salarios caídos. Es decir, alguien se enferma, bueno, el seguro es el que cubre es el pago de esos salarios, es decir, que extras que surgen por esta cuestión. Y por último está el subsistema de prestaciones por desempleo, que lo que hace es transferir ingresos también ante la pérdida de empleo, ¿no? Y esto, lo que se transfiere, lo que se recibe, está estrechamente vinculado con cuánto es lo que se aportó. Esta parte es súper vinculada a lo contributivo. Ahora bien, no todas estas cuestiones de manera conjunta, lo que tienden a pensar es justamente esto, ¿no? El bienestar, la redistribución, la solidaridad y cómo es el aporte al bienestar social. Entonces acá también es interesante, ¿no?, pensar si todas estas cuestiones alcanzan para pensar en el bienestar o es necesario pensar, si estamos hablando de seguridad social, de acceso a derechos,
es importante incluir también, ¿no? Y pensar específicamente la cuestión del cuidado, ¿no? Digo, en tanto es un derecho humano de las personas y que es un derecho de quien lo recibe y es un trabajo de parte de quien lo está haciendo. Y que es una necesidad no solo de las personas, sino de la sociedad en su conjunto para producirse y para seguir reproduciéndose como sociedad. Entonces, a partir de ahí, los estudios más vinculados a lo que es la organización social del cuidado piensan, ¿no?, cómo estas cuestiones son resueltas de manera colectiva, dado que este trabajo históricamente recayó en la familia, fue resuelto en la esfera familiar, y dentro de las familias quedó a cargo de las mujeres, ¿no?, que desarrollaron este trabajo de manera no remunerada. Entonces, bien, ¿cómo se piensan también estas cuestiones, ¿no? A la hora de pensar y hablar de las políticas de cuidado, es interesante pensar desde la diversidad de políticas que pueden pensarse, pero pensar específicamente qué pasa en las cooperativas también de trabajo, ¿no? Digo, dado que estas cuestiones están contempladas en el marco normativo de la seguridad social y en la ley de contratos de trabajo, que es la que fija también el piso desde el cual deben tener como derechos los trabajadores y trabajadoras. Entonces ahí es interesante pensar estas cuestiones, digo, desde el cooperativismo de trabajo, dadas las particularidades de estas experiencias, justamente donde no existe este vínculo de empleo, esta distinción entre trabajador, trabajadora y patrón, patrona, ¿no? Y las complejidades que se abren al empezar a pensar en estas cuestiones. Así que ahora me silencio para darle la palabra a Vale. Genial. ¿Pasás a la que sigue, Flor? Sí. Perfecto, bueno. Flor ahí comentaba el marco complejo de lo que implica, ¿no?, la seguridad social, el sistema de seguridad social que hoy está presente en nuestro país. Ahora, digamos, vamos a enfocarnos en lo que son las cooperativas de trabajo y las particularidades del cooperativismo de trabajo, ¿no? Primero mencionar que este tema que hoy nosotros estamos llevando, o que estamos trayendo a este espacio de intercambio y poniéndolo de vuelta sobre la mesa, es un tema de larga data de debate y de intercambios, ¿sí? Ahora vamos a mencionar algunos hitos que tuvo los regímenes de seguridad social, ¿no?, del cooperativismo de trabajo, pero el cooperativismo siempre estuvo presente y el sector autogestionado, ¿sí?, en relación a debatir cuáles son las necesidades que hoy tienen trabajadores y trabajadoras en relación a estos regímenes de seguridad social, y hoy entendemos y creemos que es importante volver a poner el tema sobre la mesa porque hay una decisión política, ¿sí?, en los ministerios y en las políticas públicas de que el cuidado sea un tema en agenda. Entonces, planteando, como decía recién Florencia, ¿no?, la seguridad social desde una visión compleja, donde también abraza los cuidados cotidianos, bueno, nos parece importante volver a mencionar cuáles son las necesidades y hacia dónde, digamos, podríamos trabajar en relación a unos regímenes específicos para las cooperativas de trabajo. Algunas cuestiones e hitos históricos, ¿no? Hasta el año 92, los asociados y asociadas a cooperativas de trabajo se enmarcaban en un régimen que equiparaba a lo que eran los trabajadores y trabajadoras asalariados y asalariadas. Quienes quieran recibir después algunos materiales sobre estas temáticas, en la revista IDELCOP y en algunas otras páginas les podemos, digamos, facilitar para que puedan acceder, ¿no?, y que puedan profundizar. Hasta el año 92 había, digamos, una situación de equiparación entre lo que era un asociado asociada a una cooperativa de trabajo con un trabajador bajo relación de dependencia. Mismo la cooperativa era de alguna manera auspiciaba como, para que nos entendamos, de empleadora de esos trabajadores y trabajadoras. A partir de una resolución de ANSES y de INAES del año 92, pasan a ser autónomos. En el año 98 se amplía, y no solamente se podía ser autónomos, sino que los trabajadores y trabajadoras podían acceder al régimen de monotributo, asociados y asociadas. Entonces, ahí vemos la primera tensión constitutiva de lo que implica la seguridad social o los regímenes de seguridad social para con
el trabajador y la trabajadora autogestionada. Hay una organización colectiva con todas las características que mencionaba Florencia, ¿no? Donde un grupo de personas decide trabajar colectivamente, pero a partir del año 92 ese grupo de personas tuvo que resolver de alguna manera, como a modo de seguridad social, de manera individual, más allá de que la cooperativa es responsable de que ese monotributo esté al día, ¿no? Y del pago y todo. Pero, digamos, hay una tensión ahí de raíz que hay que revisar, ¿no? Asociado social monotributista en una organización que elige colectivizarse para llevar adelante su trabajo. Entonces, ahí ya empiezan algunas, digamos, problemáticas, ¿no? Que es todo lo que mencionaba Flor recién, ¿no? Por ejemplo, somos monotributistas, por ende, a lo largo, digamos, de esa vida cooperativa de trabajo, pagamos el monotributo, que me implica un mismo monto de jubilación, por ende, cuando yo me voy a jubilar, voy a cobrar la mínima, ¿sí? Independientemente en qué categoría esté. En cuanto a sistema de salud, va a estar, digamos, contemplado en el pago del monotributo, pero sabemos por la práctica cotidiana que hay obras sociales que más allá de tener en su cartilla que tienen acceso a los monotributistas, nos encontramos con la problemática de que hay obras sociales que no los atienden y no las atienden. Hemos tenido casos de que sindicatos afines a las cooperativas de trabajo, como son la Federación Gráfica Bonaerense, aquellas cooperativas de trabajo gráficas, incluso recuperadas, ¿sí? Que, bueno, pasaban de ser una empresa a ser una cooperativa, le siguieron brindando esos servicios de salud, no pasó en todos los casos con todos los sindicatos, pero sabemos que hay una falencia importante en cuanto a la atención en temas de salud para estos cooperativistas, independientemente de que paguen ese monotributo mensualmente. Régimen de asignaciones familiares, lo único que acceden es la asignación universal por hijo, monotributistas sociales o aquellos que son de las categorías más bajas. Sistema de riesgo del trabajo, no acceden a las ART, los trabajadores y trabajadoras autogestionados, por ende tienen que buscar, si queremos, alguna solución por fuera de lo que es una ART, un seguro de vida, un seguro de accidentes. Generalmente son individuales, hay algunas opciones que son colectivas, pero recae, digamos, en la persona o recae en la cooperativa, ¿sí? Sin equiparar lo que significa una RT, por ejemplo, ahí Florencia mencionaba, el hecho de los salarios caídos. No sé, hay un teléfono. Los salarios caídos, ¿sí? O una persona que se accidenta y tiene que estar internada una X cantidad de días. Bueno, eso también se complejiza en las cooperativas de trabajo. Prestaciones por desempleo no se accede, se podría hacer una equiparación con lo que es la línea 1 del programa Trabajo Autogestionado, a modo de, digamos, de ayuda en esos momentos, digamos, complejos de la cooperativa de trabajo, pero tampoco acceden porque no hay una relación de dependencia, ¿no? en esa organización. Flor, ¿querés pasar? En el año 2013, en diciembre del año 2013, sale una resolución de INAE, porque, a ver, lo que mencionaba antes, es un tema de larga data, no es que ahora estamos, digamos, poniendo sobre la mesa, sino que venimos de hace muchos años debatiendo estos temas, y de unos diálogos en su momento, en TOR y digamos, y organismos públicos, se resuelve y sale una resolución de INAES que permite de vuelta, que es la 4664, equiparar en cierta manera, obviamente haciéndose cargo la cooperativa de los costos, o una especie de, si todos están de acuerdo y todas están de acuerdo en esa cooperativa de trabajo, un régimen que permita, digamos, equipararlo a lo que es un trabajador bajo relación de dependencia. Hasta el momento, personalmente, y de colegas que trabajan con cooperativas de trabajo, no conocemos ningún caso, estaría bueno conocerlo, que digamos, se enmarque en esta resolución de INADES de fines del año 2013. Ahora,
yo les mencionaba que hay artículos, que hay diagnósticos, que hay trabajos realizados desde las universidades mismas que somos parte de la RUES, desde UCOP, desde la Universidad General Sarmiento, desde la UNTREF y otras tantas, sobre estas cuestiones, ¿no? Y nosotros particularmente desde el Instituto Universitario de la Cooperación hemos hecho una encuesta con más de 100 referentas y referentes de cooperativas de trabajo, algunas de ellas que son empresas recuperadas y otras que no. Y realmente, en líneas generales, lo que se plantea desde esos referentes y referentas es la necesidad de pensar un régimen específico, de una ley específica de cooperativa de trabajo que pueda responder a las necesidades de estas organizaciones, porque hoy los marcos normativos no estarían, digamos, abrazando ni las necesidades ni las características de estas organizaciones. Nos interesaba, aparte, ¿no? Mencionar que en estos trabajos de relevamiento de información también nos abocamos a ver cómo se resolvían, que ahí Flor algo mencionó anteriormente, temas vinculados a los cuidados en líneas más generales, ¿no? Lo que son las licencias por maternidad, por paternidad y otro tipo de licencias, y si se encontraban con espacios de cuidados adentro de las cooperativas. Y salieron algunos datos que son realmente muy interesantes y bueno, luego vamos a compartir con las compañeras que son parte del sector también, cómo resuelven algunos ejemplos de cómo resuelven en sus propias organizaciones. Pero en el caso de la encuesta y de relevamiento que hicimos, por ejemplo, casi la totalidad no cuentan con espacios de cuidados de hijos o hijas menores, ¿sí? De los asociados y asociadas a las cooperativas de trabajo. Por ende, como mencionaba Flor, los cuidados quedan hacia dentro del hogar o que resuelva la persona o la trabajadora y el trabajador y no una respuesta colectiva, ¿no? Y en la mayoría de los casos tampoco se ha planteado ni fue un tema de que se tratara en un espacio colectivo de debate ni de intercambio, que efectivamente un espacio de esas características existiera. Tampoco encontramos que las cooperativas tuvieran algún espacio donde adultas y adultos mayores, que convengamos que tenemos casos en las cooperativas de trabajo donde hay personas que estarían en edad de jubilarse y que siguen, digamos, ejerciendo su trabajo por la falta de ingreso, pero no existen espacios que contemplen las necesidades de esas adultos o adultos mayores, y tampoco para cuando esos compañeros y compañeras dejen de hacer su trabajo, poder tener un lugar donde se los acompañe, ¿sí? Y tampoco se lo han planteado en los casos que nosotros relevamos. Y otra cosa que detectamos, que no se habían contactado con ninguna cooperativa que brindara servicios de cuidado. Por otro lado, en el caso de las licencias, que no corremos la misma suerte en las cooperativas de trabajo que en un trabajo bajo relación de dependencia, surgieron que había licencias por maternidad, paternidad, cuidado del familiar enfermo, matrimonio, día de examen estudio, licencia por muerte de familiar, por vacaciones, pero nos encontrábamos con distintas situaciones, ¿sí? Primero, que los casos se atendían cuando efectivamente aparecían esas necesidades, ¿sí? Alguna compañera embarazada o algún compañero que iba a ser papá, bueno, o familias diversas, algunos que se acogían a los contratos, a los convenios colectivos de trabajo, y en cuanto a las licencias, dependiendo de la licencia, ¿sí? Pese a que eran autogestionados, y diversidad de situaciones y acuerdos que se daban adentro de la cooperativa. Así todo, todas estas ausencias que a veces de discusión o de que el tema, digamos, digamos, se buscara la solución cuando aparecía el tema, planteaban la necesidad de generar unos espacios y unas estrategias en relación a los cuidados para resolver de manera colectiva,
Pareciera que, digamos, pareciera que estaba ausente, pero no estaba tan ausente el tema de los cuidados, ¿sí? Entonces, nos parecía importante que este espacio auspicie de empezar a, digamos, de pensar unos puntos, de pensar unas inquietudes, de pensar algunos aspectos para poder, digamos, aportar a una agenda, ¿no?, de seguridad social y de cuidados desde la perspectiva de la autogestión y de las cooperativas de trabajo. Acto seguido, habiendo mencionado, digamos, estas cuestiones particulares de las cooperativas de trabajo, y quien está interesado o interesada, podemos compartir materiales, ¿no?, que hemos elaborado al respecto. Le paso la palabra a Alberta para darle lugar a las compañeras que nos van a compartir sus experiencias en relación a estos temas. Muchas gracias, Vale, Flor. Bueno, felicitaciones también por lo que presentaron. Creo que es un aporte también a aclarar muchas cuestiones. Bueno, bienvenidos y bienvenidas de vuelta a todos y a todas. También muy contentos y contenta de ver a muchos referentes y compañeros y compañeras de cooperativa de trabajo. Eso también es importante porque lo que más queremos justamente es poder escucharlos y escucharlas a ustedes y escuchar la experiencia. Invitamos a algunas compañeras a contarnos un poco alrededor de algunas preguntas que ahora estoy buscando porque me las perdí donde las anoté en todos estos chats abiertos, pero mientras le voy contando que quizás le voy a pedir a mis compañeras que son tan amables que me lo van a volver a enviar, así me queda por último que no lo encuentro. Pero invitamos a Gisela Centomo, de la Cooperativa de Trabajo La Morita, que está por acá, la vi, a Melina Mekier, de la Cooperativa de Trabajo Mundo Nuevo, a Lorena Berniau, espero haber pronunciado bien tu apellido, referente de género de la Confederación Nacional de Cooperativa de Trabajo, y a Elsa Miori, presidenta de la Cooperativa de Trabajo de Cuidadores Domiciliarios de Mar del Plata. Invitamos a estas compañeras no porque otras no estén dignas de participar, pero bueno, porque por distintas razones sabíamos de algunas, de cómo se estaban organizando y que nos parecía interesante poner en discusión esas cuestiones con estas compañeras. Y además, también me parece importante, es algo que mencionaba la compañera anteriormente, Elsa, en ese caso, es presidente de una cooperativa, una de las primeras cooperativas de trabajo de cuidadoras domiciliarias. Entonces me parece también que es súper interesante escuchar la opinión de quienes hacen del cuidado su trabajo en lo específico. Ahora sí, voy a leer las preguntas que pensamos más bien como disparador, ¿no?, para ir pensando. La pregunta será cómo abordan en la cooperativa, en la federación o en la confederación las cuestiones de cuidado y seguridad social, compartir algunas estrategias que les funcionan en su espacio sobre estos temas de cuidado y seguridad social, cómo se trata, de qué se trata, cómo llegaron a estas decisiones, cómo lo decidieron, y cuáles son las problemáticas que más las inquietan y si hay algunas alternativas. Si les parece, Gisela, ¿querés arrancar vos? Gisela Centón, de la Cooperativa de Trabajo La Morita, y después vemos quién sigue. La idea es compartir rápidamente para que tengamos tiempo después de la ronda de poder compartir también entre todos. Y una cosa sola, para aquellos y aquellas que quieran, podemos compartir el PowerPoint que presentaron las compas, que está buenísimo. Así que si en el chat quieren dejarnos también sus contactos o enviar un mail al mail del Espacio de Géneros de la RUES, que también le copié anteriormente en el chat. Bueno, Gisela, bienvenida, te damos la palabra. Hola. Bueno, hola a todos, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, nosotras tenemos una cooperativa de limpiado y saneamiento de arroyos, se llama Cooperativa La Morita, funciona en varios distritos, pero comenzamos en el distrito de Esteban Echeverría, que es donde tenemos nuestro jardín cooperativo. Nuestra historia comenzamos en 2004 con la cooperativa y en 2006 decidimos constituir la parte de cuidados de nuestra cooperativa porque la mayoría de las cooperativistas eran mujeres y
en esa mayoría también había muchas familias monoparentales que necesitaban de un lugar y un espacio en donde dejar a los chicos en el momento de realizar el trabajo de limpiado y saneamiento de arroyos. Así que lo que decidimos ahí, un grupo de compañeras, fue crear la parte de cuidados de la primera infancia en nuestra cooperativa. Todos los chicos de 45 días a 5 años era asistir a lo que nosotras denominamos el jardín. En ese momento se llamaba Centro Integrador Comunitario, que logramos empezar a crear convenios colectivos de trabajo con la CENAF, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Recuerdo que en su momento fuimos la primer cooperativa en firmar convenio, porque hasta ese momento estaban las ONG y asociaciones civiles, pero no estaban incluidas como personería jurídica las cooperativas de trabajo. Entonces nos decían que no podíamos firmar con esa personería jurídica, que teníamos que crearnos una asociación civil del jardín. Y nosotros le decíamos que no, porque nosotras nos considerábamos cooperativistas y queríamos trabajar desde el cooperativismo el cuidado de la primera infancia y no desde otra organización. Entonces nos agarramos del artículo, que lo tengo acá porque siempre lo remarco mucho, nos agarramos del artículo número 11 de nuestro estatuto, que decía, son derechos de los asociados utilizar los servicios de la cooperativa, B, proponer al Consejo Administrativo y a las asambleas las iniciativas que crean convenientes al interés social. Entonces nosotros decíamos, el interés social de nuestra cooperativa es crear un espacio de cuidado de la primera infancia y necesitamos poder hacerlo. Bueno, peleando, conseguimos que todo lo que tenía que ver con las instituciones estatales que se dedicaban a la primera infancia pongan como personería jurídica a las cooperativas de trabajo y puedan firmar todo lo que tenía que ver con subsidios a espacios de primera infancia. De hecho, que ahora nosotros, eso quedó instalado y ahora es muy accesible, digamos, la cuestión de poder sacar subsidio desde las cooperativas para otra cosa que no sea específicamente el trabajo que vos tenés en tu objeto social. Esa es más o menos como nosotras nos fuimos conformando. Nosotras, por un lado, siempre tuvimos muy presente la cuestión de la igualdad de género dentro de nuestras cooperativas, teniendo en cuenta que el 70% de las asociadas eran mujeres. Decidimos crear este espacio porque consideramos que, como decían ustedes, la crianza y el cuidado es colectivo también, y lo consideramos como parte de una organización social que va de la mano del cooperativismo. Considerar a los cuidados como parte de algo que se da en comunidad y no tiene que recaer solamente en la familia o, en su defecto, que es aún peor, recaer solamente en la imagen de la mujer como estereotipo marcado de las sociedades. Nos parecía que era algo realmente a trabajar dentro de nuestras cooperativas. Nosotras queríamos que nuestras compañeras no solamente tengan el espacio de cuidado para lo que tenía que ver en el horario de su trabajo, sino que también desempeñamos jornada completa para que las compañeras puedan terminar sus estudios secundarios, y hoy por hoy contamos con una cooperativa en donde todas pudieron terminar sus estudios secundarios en el programa Fines, que eso para nosotras también fue muy importante porque fueron compañeras que pudieron ir accediendo a otros lugares dentro de la cooperativa. De hecho, que nosotras tenemos, la mayoría de nuestras compañeras encargadas son mujeres. Y bueno, después todo el consejo administrativo también es de mujeres. Bueno, le dimos como una impronta muy grande a eso porque éramos las que más estábamos. Hoy por hoy, nosotras tenemos en nuestra cooperativa de trabajo 30 asociadas, de las cuales 12 trabajan en el espacio de primera infancia, de cuidado de la primera infancia, y fuimos adquiriendo profesionales, como lo que tiene que ver con psicopedagogas, trabajadoras sociales que quieren digamos, desempeñar su trabajo dentro del cooperativismo y no dentro de otros espacios. Bueno, desde ahí empezamos. Nosotras ahora estamos dentro de lo que se llama la CONAF, que es el Colectivo de Niñez, Adolescencia y Familia, en donde están todas las alternativas pedagógicas, digamos, de enseñanza que tienen que ver con los jardines comunitarios y los jardines cooperativos.
nos aglomeramos ahí, somos casi 160 instituciones en las cuales estamos llevando adelante esta lucha del reconocimiento de las compañeras cuidadoras como trabajadoras de la economía popular y como parte de un sistema educativo también que plantea otro tipo de pedagogías que también estaría bueno que deje de ser algo tan cerrado, ¿sí? Y que se deje entrar a otros tipos de pedagogías y de pensamientos dentro del sistema educativo. Después lo que nosotras, en esto de las preguntas que vos estabas planteando, uno de los obstáculos, digamos, que nos encontramos en su momento, que nosotros lo pudimos reparar, pero muchos años después, porque hubo muchas trabas, fue la cuestión de el reconocimiento dentro de la cooperativa de nuestras trabajadoras. Nosotras teníamos que seguir poniendo que estábamos trabajando en el saneamiento y limpiado de arroyos porque dentro del objeto social no estaba la parte de cuidados, entonces era como un trabajo no reconocido, o sea, un derecho vulnerado. Cuando un trabajo no está reconocido es un derecho vulnerado. Entonces nosotras decidimos empezar a pelear por el cambio de estatuto y sobre todo por el cambio del artículo número 5, que es donde está el objeto social. Y ahí logramos que el objeto social nuestro sea una cooperativa de trabajo, de infraestructura y de limpiado y saneamiento de arroyos, pero además le agregaron un inciso B en donde se reconoce la tarea de cuidado por parte del jardín cooperativo comunitario nuestro, y en donde entonces nuestras compañeras son reconocidas como trabajadoras cooperativistas en esa rama de la cooperativa. Eso a nosotras nos llevó 3 años, por eso es que nosotras siempre lo planteamos en todas las reuniones que tenemos, que estaría bueno que eso se pueda agilizar, porque también sería para las cooperativas algo más concreto y más real el poder plantear estos espacios de cuidado, porque si uno lo plantea, pero después no se pueden dar las herramientas legales y las herramientas de derecho para que esas compañeras sean reconocidas en su trabajo, no estamos dando una solución real a esto, digamos. Por eso nosotras siempre eso lo planteamos, porque realmente nos costó mucho hacer el cambio de objeto social. También cuando lo decidimos hacer, les explicamos lo que estaba en el artículo número 11 y le explicábamos esto. Nosotras como parte de nuestra cooperativa, como asociada, le estamos planteando a nuestra administración que necesitamos el espacio de cuidado y debería ser reconocido como cualquier otro espacio que se plantee dentro de la cooperativa, como lo que estaban planteando ustedes de adultos mayores. Nosotros tenemos esta problemática también de que en las cooperativas hay compañeros y compañeras que están en edad jubilatoria, pero siguen por una cuestión de ingreso a su casa, porque muchas veces son el único ingreso, y entonces, bueno, también está esta cuestión del cuidado del adulto mayor, que también la tenemos que trabajar. Así que bueno, ahí estamos trabajando mucho sobre eso. Nosotros ahora también presentamos un proyecto al Ministerio de Mujeres y de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, dentro del programa Articular. Estamos firmando como cooperativa para crear un espacio de capacitación en género, y sobre todo porque queremos incorporar la cuestión del cupo laboral trans dentro de nuestras cooperativas, porque consideramos que también las cooperativas son una parte muy importante en la incorporación de lo que tiene que ver con ciertos sectores sociales, sobre todo con los más vulnerados en derechos. Porque somos una organización social, pero somos también una organización política, que eso yo creo que nunca nos tenemos que olvidar. No política en la cuestión, porque acá muchas veces se plantea la política como algo partidario y no como una herramienta de transformación social, que es lo que nosotros pensamos desde nuestras cooperativas, y creemos que el cooperativismo tiene que ver con cuidar a sus comunidades. Entonces, por lo tanto, consideramos que todo lo que sea avance y apertura de derechos, las cooperativas tenemos que ser pioneras en estas cuestiones. Por eso nosotras decidimos en su momento ser pioneras con la cuestión de crear los espacios de cuidado dentro de nuestra cooperativa para
poder hacer que las compañeras mujeres y las familias empiecen a entender al cuidado no como algo particular, individual, sino como algo de la comunidad toda, y que también se tienen que crear políticas públicas en pos de que todos podamos trabajar y también establecer las tareas de cuidado. Así que esa es más o menos nuestra historia. Bueno, y qué historia, Gisela. Muchas gracias. Bueno, acá muchos y muchas te felicitan por el chat. Así que, bueno, ahí le puse de vuelta el correo de la RUES, del Espacio de Géneros de la RUES, por si quieren que le reenviemos los materiales. Y bueno, ya veo que se está armando debate en el chat a partir de la exposición de Gisela, y está bueno que debatan, sobre todo referentes y referentas y compañeros y compañeras de las mismas cooperativas, para que también nosotros podamos aprender y, bueno, dar un espacio a este debate. Bueno, ahora sí, pasamos la palabra, no sé, están Meli, está Elsa, no sé, Elsa, ¿estás por ahí? Porque había, el Meet no te permite pasar la hoja. Si no, arranca, no la veo a Elsa ahora. Arranca vos, Melina, ¿querés? Melina Merkier es de la cooperativa Mundo Nuevo. Hola, ¿alguien me escucha? Bien. Bueno, gracias por la invitación antes que nada. Son un montón de cosas súper interesantes y no conocía la cooperativa que acaban de hablar, así que me encanta también conocer nuevas experiencias. Bueno, les cuento, Mundo Nuevo es una escuela que es jardín y primaria y que estamos en la ciudad de Buenos Aires. Y al ser una escuela, digamos, ya nuestra actividad en sí misma podría considerarse dentro de las tareas de cuidado también sociales que nos tenemos que garantizar. Entonces, en principio, pienso que una de las cosas que hacemos como cooperativa es que nuestros hijos, hijas, quienes los tenemos, van a la escuela. Y entonces ahí ya aparece, como recién la compañera contaba, que es una cooperativa que en realidad el objeto social era otro, pero que crean el espacio de jardín. Bueno, nosotros, nuestro objeto social es la educación, y entonces ya ahí se arma algo de alguna de las partecitas que implican los cuidados, que como asociados tenemos, digamos, ese espacio garantizado para nuestros hijos. Por otro lado, bueno, pensé muchísimas cosas de la exposición que hicieron antes las compañeras. Nosotros somos, la cooperativa la componemos todos y todas los trabajadores y trabajadoras, sí, digamos, tanto docentes como no docentes, y tenemos como marco principal para todos el estatuto docente, como un piso de derechos. Digo un piso porque le hemos hecho varias modificaciones dentro de nuestro reglamento interno a algunas de las licencias que otorga el estatuto docente, para poder, bueno, ampliar nuestros derechos. Entre ellos, el tema de las licencias de mapaternidad que tuvimos. Nosotros estamos organizados en comisiones de trabajo, además de la asamblea y el consejo de administración y tal. Una de las comisiones de trabajo que tenemos es la comisión que la llamamos legislativa, que se encarga de estar permanentemente como revisando nuestra propia legalidad para proponer mejoras. Y hace unos años la discusión empezó porque tuvimos por primera vez el caso de una madre no gestante, que era asociada a la cooperativa, y entonces nos apareció la pregunta en relación a qué tipo de licencia por maternidad iba a tener la compañera. A partir de esa primera pregunta, que en su momento lo resolvió el Consejo de Administración, con una ampliación, digamos, lo que hicimos fue armar como una licencia especial, no la homologamos a ninguna otra existente, sino que pensamos algo que nos parecía que podía andar para ese caso particular. Esa pregunta nos despertó
un debate hacia el interior de la cooperativa respecto a las licencias de maternidad, que duró cerca de un año, que esta comisión legislativa, digamos, iba avanzando en propuestas, trajo ideas de otras organizaciones y de otros países y de otros lugares, debatimos un montón hasta que llegamos un día a una asamblea y modificamos nuestro reglamento interno, y hoy en día las madres gestantes o las personas gestantes tienen una licencia de 6 meses porque pensamos en garantizar el tiempo de lactancia materna que se supone exclusivo, que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Nos gustaría incluso que sea más la licencia, pero también tenemos que pensar en nuestra sostenibilidad económica, pero en principio nos parecía, en este debate que tuvimos, importante que los 6 meses de lactancia exclusiva puedan ser 6 meses de licencia. Luego también ampliamos las licencias de paternidad a 2 meses y también las licencias de maternidad no gestante. Entonces ahí, fue un debate muy, muy enriquecedor como cooperativa y logramos poder tener esa ampliación de derechos. Por otro lado, pienso, bueno, el monotributo es un gran problema, un grandísimo problema que tenemos en términos de pensar la seguridad social y los cuidados. Hemos hecho diversas propuestas nosotras pertenecemos a FACTA y a FESEABA, FACTA como cooperativa de trabajo y FESEABA como escuela de gestión social, y como FACTA también pertenecemos a la CNCT y a Cooperar, y en todos esos espacios nos la pasamos debatiendo sobre una figura legal específica para el cooperativismo de trabajo que nos contempla en nuestra particularidad, porque creemos que esa resolución del INAES que homologa a relación de dependencia no tiene nada que ver con nosotros y que nos trae muchos problemas en términos de la lucha subjetiva, que también significa construir otra economía. Y que entonces poner la figura de la cooperativa como figura patronal, aunque sea en términos, digamos, de poder tributar a la seguridad social, trae aparejados otros problemas. Y que además tampoco la carga de tributo que implica esa homologación a la relación de dependencia no contempla las particularidades de una cooperativa sin fines de lucro. Entonces no nos parece de ninguna manera una solución. Necesitamos una legislación específica y venimos dando esa batalla en los diferentes lugares de participación que tenemos. A la vez tenemos compañeros que están en situación de jubilarse y que no se jubilan porque la jubilación mínima no les alcanza, y con esos compañeros vamos trabajando, o sea, siguen trabajando en la cooperativa, y nos vamos planteando si todavía no fue necesario, pero tal vez en un futuro es necesario reducir un poco la carga horaria, aunque sea, o algún tipo de mecanismo, que son debates que nos vamos dando sistemáticamente. Nosotros tenemos muchos espacios de encuentro en donde estos debates están presentes permanentemente. En relación al cuidado también de nuestros hijos en otros momentos, por ejemplo, en todas las reuniones que tenemos en horario vespertino, hemos discutido mucho si armar un espacio de cuidado de niñeces en ese horario en paralelo. Lo que pasa es que se nos presenta una dicotomía, porque es que si armamos un espacio de cuidado de niñeces y incorporamos a otro asociade para que cuide a las niñeces, ese asociade no estaría participando de las reuniones en las que estamos todos les asociades. Entonces es un poco difícil. En principio, nuestras niñes están, digamos, participan de nuestras reuniones, están siempre presentes. Cuando no tenemos posibilidad de resolverlo de otra manera, hemos tenido muchos intercambios en relación a cómo garantizar eso, cómo cuidarlos en el medio de una reunión, si hacer actividades en paralelo, qué pasa con que la madre, porque en general también somos 72 asociades, de las cuales, no sé, casi el 80% o un poco más somos mujeres,
Y entonces, si yo tengo que llevar a mi hija a una asamblea o a una reunión en horario vespertino, si tengo que ser yo exclusivamente la que lo esté mirando y cuidando en ese espacio de reunión, o si podemos hacer una mirada colectiva sobre las hijas de todos. Y eso es un debate que venimos trabajando un montón, que no lo tenemos resuelto, pero que venimos dándole, y que cada vez más la mirada sobre la colectivización de la mirada, digamos, se va avanzando. No es fácil, yo me acuerdo, yo estoy en la cooperativa hace 15 años, y hace 15 años les hijes de otras compañeras siempre estuvieron, pero había como una mirada mucho más de la madre sobre su propia hija, y ahora creo que circula una mirada más colectiva. Lo mismo cuando vamos a trabajar en febrero o en diciembre, que la escuela está vacía de alumnos y nuestros hijos circulan mientras estamos trabajando. Después pensaba en el tema de las capitalizaciones, que somos una cooperativa que está, por suerte, no por suerte, sino por mucho trabajo, pero tuvimos varios años en donde logramos tener posibilidad de capitalizarnos en asamblea, o sea, tuvimos excedente del excedente repartible todos los meses, y la decisión de capitalizarnos o de repartirnos esa plata en el bolsillo, por ejemplo, es una decisión también siempre muy reñida o argumentada, porque también la posibilidad de capitalizar implica que eventualmente si te jubilás, también ahí tenés una especie de ahorro cooperativo que te lo llevas cuando te vas a jubilar. Llevarte la plata en el momento es un pensamiento más de corto plazo. También en este país con tanta inflación es muy difícil a veces apostar a dejar la plata y no llevártela en el momento. Pero esas discusiones en relación a la capitalización creo que también son una oportunidad para pensar en nuestra seguridad social, en las jubilaciones, pero eso no quita la discusión que tenemos que tener en relación al monotributo y a una mejor capacidad de jubilación. Son complementarias en todo caso, no se cancelan. Otra cosa en términos de cuidados es que tenemos un sistema cuando se necesita de préstamo o de adelanto de dinero en el caso de que una sociedad lo necesite sin intereses, digamos, y que se va devolviendo con un acuerdo entre la sociedad y la cooperativa. Entonces eso también puede a veces dar respuesta a algunas necesidades. Y también me parecía interesante pensar en las excepciones y en las discusiones que nos estuvimos dando en este momento de pandemia, porque, bueno, somos docentes, estamos garantizando la educación de nuestros alumnos en este contexto tan adverso, y a la vez estamos muchos con nuestros hijos en nuestras casas o con otras situaciones de cuidado. Entonces, bueno, fue un debate porque el tema de los cuidados es algo que estamos con mucho esfuerzo, desde el feminismo sobre todo, poniendo sobre la mesa, pero que viene siendo invisibilizado hace añares, incluso en espacios de cooperativas de trabajo, e incluso en una cooperativa con mayoría de mujeres, digo, porque muchas tenemos incorporado la idea de resolver al interior de nuestros hogares y sobre todo cuando estamos en nuestro hogar. Entonces, ahora la pandemia nos llevó a pensar también en esta complejidad y elaboramos una serie de excepciones para quienes están en situación de cuidado también. Excepciones en relación a las responsabilidades y cómo redistribuir responsabilidades durante la pandemia, contemplando que hay gente que está teniendo que ejercer tareas de cuidado y gente que no. Y también, bueno, en cómo reorganizar algunos horarios de trabajo, cómo tener en cuenta, incluso nos pasa que a una maestra que tiene a su vez, no sé, su hija en primer grado,
que no se les superpongan los Zooms de su sala con la de su hija, porque también hay que garantizar dispositivos electrónicos, o sea, como toda una ingeniería de pensar las realidades que estamos viviendo en nuestros hogares. Y creo que todo esto es posible justamente porque somos un colectivo que nos pensamos, digamos, y que podemos, que no nos salió desde el primer día de la pandemia esto, por supuesto, digamos, no hay nada que salga, pero que podemos parar la pelota y ponernos a pensar y a ver qué necesidades van surgiendo y vamos teniendo y cómo las vamos resolviendo. Y a veces nos salen mejor y a veces nos salen peor. Nos han salido mal muchas veces, en general es mejor contar las que nos salen bien, pero nos han salido mal también muchas. Después, a ver, de todo lo que les quería contar, bueno, pienso que no podemos resolver el problema de los cuidados, que es sistémico, al interior de cada cooperativa de manera, digamos, individual por cooperativa. Creo que las cooperativas tenemos una posibilidad enorme, que es pensarnos como trabajadores y trabajadoras y pensar las necesidades que tenemos y cómo las garantizamos, pero como antes mostraban en el PowerPoint, desde la perspectiva de una economía de cuidados, tenemos que pensar que el cuidado se tiene que garantizar socialmente y con diversidad de actores y actrices, y que el Estado tiene que cumplir un rol fundamental en la garantía de esos derechos. Entonces, nosotros como cooperativa ponemos al máximo nuestra creatividad y también nuestra capacidad de hacer, pero necesitamos un Estado que acompañe, que piense políticas públicas de matriz asociativo y de matriz colectivo. Y en vez de eso, nos encontramos con un Estado que sistemáticamente nos aparta de las políticas públicas y nos deja a las cooperativas a nuestra propia deriva. Y que cuando pensamos en políticas de apoyo para que nuestras experiencias se puedan sostener en el tiempo y puedan sostener estos cuidados y estas formas distintas de pensar el cuidado, nos encontramos que solamente hay, digamos, una disponibilidad de cierta ayuda económica para las cooperativas y las cooperativas, digamos, presentan un certificado de indigencia prácticamente. La línea 1 del Ministerio de Trabajo solamente acceden cooperativas que demuestran que sus trabajadores y trabajadoras cobran un retiro bajo la línea de la indigencia. Y eso es terrible, porque nos están condenando a una cooperativa como la nuestra, que tiene una sostenibilidad económica, porque le hemos puesto mucho trabajo, digamos, pero que, ni hablar que en pandemia, pero incluso antes, con un trabajo en conjunto con el Estado, podríamos hacer muchas más cosas y podríamos cuidarnos mucho más y garantizar cuidados mucho mejor. No podemos tener ningún tipo de vínculo económico con el Estado porque no estoy bajo la línea de la indigencia. Esto no quiere decir que no haya que ayudar a las cooperativas que están bajo la línea de la indigencia, por supuesto que sí, pero lo que necesitamos es un cambio de mirada de las políticas públicas que se dediquen a poner en valor las experiencias autogestivas y colectivas y que no las vean como digamos, como un apéndice de la economía que vale la pena, no sé cómo nombrarla, digamos. Entonces, para pensar en el cuidado tenemos que pensar en políticas públicas con matrices asociativas y que las cooperativas podamos ser quienes gestionemos esas políticas de cuidado, pero que quien las garantice con fondos sea el Estado. Digamos, las cooperativas tenemos mucho que aportar en términos de cómo pensar el cuidado, pero los fondos lo tiene que aportar el Estado. Y en ese sentido, nosotros damos la batalla. Bueno, cierro acá y la seguimos en el debate. Bueno, muy bien. Bueno, creo que Melina puso algunos puntos importantes, más allá de las cuestiones vinculadas al cuidado, también algunas cuestiones que tienen que ver con políticas públicas y que me parece que es justamente eso que mencionaba con respecto a la línea 1 del Ministerio de Trabajo.
eso de condenar las cooperativas a no poder ganar más de un tope, que además es un tope bajísimo, creo que también un poco refleja la visión que desde la política pública se tiene hacia las cooperativas, ¿no? O sea, trabajadores que ganan una miseria y por eso hay que ayudarlos. Bueno, eso me parece que es algo que también hay que profundizar, hay que visibilizar, y que está muy bueno también que contemos las experiencias de cooperativas que son sostenibles, ¿no? Y que por eso, por ser sostenibles, no pueden acceder a acompañamiento que sí el Estado, por ejemplo, hace a las grandes empresas, ¿no? Porque las ATP y demás van justamente a acompañar las grandes empresas que justamente no reparten sus ganancias, y a las cooperativas que son sostenibles no las acompañan en los momentos peores. Bueno, dicho eso, no vemos a Elsa en la sala, capaz que tuvo algún problema de conexión, así que Lorena, si querés, te pasamos la palabra, Lorena del espacio del área de género de la CNCT, de la Confederación Nacional de Cooperativa de Trabajo. Ahí te damos la palabra. No te escuchamos, tenés que desmutearte. El botoncito del micrófono que tenés ahí abajo, ahí va. No, está con el celular, ¿no? Sí. Estás muteada todavía, creo que tenés que... Ahora sí. Ah, no, Lorena, ahora no. Fíjate de ponerte vos en primer plano y abajo va a aparecer el microfonito. Si apretás el microfonito, podés hablar. Ahí va. No, es la primera vez que entro desde el teléfono. Y es todo tan chiquitito que me perdí. Bueno. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a participar. Me parece muy interesante este tipo de encuentro y de debate. Particularmente, bueno, sí conozco la experiencia de Mundo Nuevo, pero de la cooperativa, porque es, digamos, bastante reconocida, no de la compañera de la cooperativa La Morita, y me resulta súper interesante, incluso después para seguir el diálogo. Cuento, bueno, me presento un poco y cuento, quería como, bueno, soy de la ciudad de La Plata, de la cooperativa La Maqueta, con algún grupo de compañeros, fundamos hace 14 años la cooperativa, brinda servicios de diseño, gráficos y textiles. Estamos federados por nuestra actividad, digamos, a la red textil cooperativa, y también tenemos una doble afiliación con la Federación Manuel Belgrano, que quizás más un poco institucional. Ambas dentro de la CNCT. Y desde hace un tiempo venimos impulsando el espacio de género dentro de la Confederación. Un poco, a ver, retomo y varias experiencias que han contado las compañeras que hablaron antes que yo, son compartidas y vamos, creo que haciendo el mismo recorrido. Desde pensar, digo, compartir desde lo que fue la experiencia de mi cooperativa, fuimos también trabajar, digamos, en la misma experiencia y práctica que quizás iban surgiendo paternidades y maternidades, fuimos poniendo en discusión todo tipo, digamos, de licencias, ya sea por maternidad, paternidad, por cuidados, por fallecimiento. Hemos tenido un accidente de trabajo camino a la cooperativa, en donde, impensable, una pavada que surge en la calle, pero que puso, digamos, fuimos recorriendo y poniendo en la misma experiencia discusiones y debates, que no fuimos anteponiendo, que no, me parece que esta como es la cuestión,
importante como a compartir, que me parece que fuimos conociendo muchas, también digo, en nuestras federaciones vamos conociendo cooperativas y el recorrido, y así fuimos nutriéndonos. Pero en todas fuimos viendo el común, en la gran mayoría, no sé si en todas, de tener los debates acerca de distintos avances en derechos, en licencias, que van surgiendo cuando ocurre, y no tenemos esta antelación, esta planificación. Y por un lado, o sea, eso lo que fuimos recorriendo y viendo es que queda, digamos, en el interior y decisión de cada, digamos, asamblea y cada cooperativa. Quizás esta cuestión, no sé, bueno, está en nuestra matriz un poco compartir distintas experiencias y recorridos, que lo vamos dando en nuestra cooperativa. Bueno, hemos por asamblea decidido y alargado, digamos, tenemos distintos contratos en donde nos vamos también, como lo fueron contando, agarrando y teniendo como piso comparativo, y la idea siempre es tratar de avanzar y superar de alguna forma, y lo vamos incorporando en nuestra cooperativa. Pero fuimos viendo realidades, y también realidades de otro tipo, digamos, de actividad, donde es muchísimo más difícil. Nosotros nos encontramos con el problema de los cuidados de los niños y de las niñas, y en el camino a encontrar un espacio dentro de la cooperativa donde poder, al estilo de como surge la compañía que contó de la cooperativa La Morita, sin llegar, digamos, es un buen ejemplo a tomar, me parece, y un horizonte a seguir, pero hemos incorporado, por ejemplo, en nuestra cooperativa, dada la infraestructura y la actividad también que tenemos, llevar a nuestras niñas a trabajar, con todo lo que implica, digo, por ahí yo lo he pasado personalmente, y para mí era, bueno, fue una decisión no llevar a mi hija a un maternal, o dejarlo al cuidado de un familiar, y tratar de incorporarme al trabajo, acompañada, digamos, de mi niña, con todo, digo, lo que implica trabajar. Ahora la pandemia un poco lo demuestra y visibiliza, ¿no? También el trabajo desde casa con niños, y digo, hemos acomodado, y esto fue como de manera ahí asamblearia, y puso en discusión también en un grupo generacional, que fue, bueno, la primer maternidad y paternidad dentro de la cooperativa. Entonces abrió todo un mundo nuevo, que qué es esto de dar lugar a que entre, digamos, a acomodar la infraestructura, acomodar la actividad, a que pueda algunas horas al día estar en el mismo sitio una niña. Implicó todo un debate que se fue saldando, digo, pongo este ejemplo, y fuimos teniendo varios, pero que en los cuales, digo, al interior de mi cooperativa se van saldando, nos vamos superando, vamos tratando, me parece en este momento estamos tratando de anteponernos a distintas situaciones, sobre todo, yo soy una de las más grandes de edad, y también digo, voy teniendo ahí la comparación con otras cooperativas, y veo, digo, el problema de ir avanzando en edad y la jubilación, o ir pensando ese tipo de problemáticas, pero no tenemos un parámetro, digamos, un marco universal, las cooperativas, un marco regulador. Esto es en el interior de cada cooperativa. Vemos en algunas federaciones, por ejemplo, en la actividad de la construcción, es imposible pensar que
un intermedio, una herramienta intermedia para paliar, digamos, la problemática de cuidados de niñas, imposible, digo, ir a trabajar a una obra con un niño o niña. Entonces ahí empezamos a pensar cómo dar respuesta. Como les contaba, bueno, hace poco, serán unos años, empezamos a juntarnos y empezar a debatir más para el interior. Digo, la Confederación tiene diversidad en actividad, diversidad en región, y hay debates que son muy difíciles, digamos, de consensuar. Sí lo vemos, y es una problemática en común, me parece hoy, el tema del cuidado y la inclusión nos pasa en sectores como el textil, donde el 80% de las trabajadoras son mujeres, y en donde ahí se ve claramente, digo, el primer problema es el cuidado, y en este contexto, donde primero los niños están en casa, y por ejemplo, la rama textil es la que, parada la actividad a partir del 20 de marzo, a la semana, 2 semanas, la rama textil empieza y vuelve a la cooperativa y empieza el trabajo. Casi todas las cooperativas textiles de la Confederación hoy están en actividad, y creo que más que antes, casi todas, en función de requerimientos, digamos, para el sistema de salud, pero a la vez está, o sea, y es el gran problema que estamos tratando como de solucionar, es el 70-80% de las cooperativas textiles están conformadas por mujeres, que llevan siempre la carga y la tarea del cuidado de niñas y niños que hoy están en las casas. Y atravesados por la pandemia, esta actividad es la que primero se reacomoda y adapta, y está, creo, incluso esto, trabajando en más actividad que antes de la pandemia, ni hablar, año 2015 a 2019, y es un gran problema, no, digo, en contexto de pandemia, el traslado, también cooperativas que se encuentran localizadas, la mayoría, por ejemplo, hablo de provincia de Buenos Aires, en el AMBA, donde el traslado y la circulación primero del virus es muchísimo mayor que en el interior de la provincia, y que todas estas trabajadoras, para digamos, ir a su cooperativa, se trasladan en transporte público. Bueno, el primer digamos, problema que encontramos a la vuelta, digamos, de la actividad fue ese, obviamente, el miedo de circular, el miedo de exponerse, el miedo de salir a la calle, en donde, digamos, esto lo cuento, y es la experiencia que tuvo la red, por ejemplo, cooperativa, acá en provincia de Buenos Aires, en lo que es el AMBA. Se sociabilizó, digamos, y en función de las 20 y pico cooperativas textiles que están en esta región, solidariamente se convocó, digamos, por una parte teníamos la problemática que cooperativa parada 2 semanas es cooperativa que no llega a retirar, digamos, su imposible adelanto de retiro, digamos, de retorno, a fin de mes. Por un lado, había que sostener económicamente a las cooperativas, pero a la vez nos encontramos con compañeras o compañeros también con mayores de edad o con antecedentes de enfermedad, que imposible de exponer.
se arma, digamos, una gran, creo yo, y ahí está como esto, el poder que tenemos también las cooperativas de integrarnos y trabajar colaborativa y cooperativamente, se socializa y se arma una gran cadena, encadenamiento productivo, como trabajar como una única cooperativa, en donde solidariamente, digamos, las compañeras y los compañeros se ofrecen voluntariamente a salir a trabajar, o también se armó un circuito donde la logística, digamos, regional lo podía garantizar, y que no se expongan a salir a la calle, y sí podían, por ejemplo, confeccionar en su casa si es requerido, si cada uno quiere. De esta forma logramos que 20, ya les digo, 20 y pico cooperativas estén en actividad, puedan seguir sosteniéndose, y en donde hay dentro de las cooperativas compañeras y compañeros que están trabajando 6 horas, hay algunos que menos, hay algunos que llegan a 7 u 8, y hay algunos que no se exponen por problemas de enfermedad, o porque tienen a cargo el cuidado o de adultos mayores o de niñes, y bueno, son sus propios compañeros dentro de la misma cooperativa, o incluso de otras cooperativas que están sosteniendo. Pero bueno, nada, es una experiencia que se da como en este contexto y es excepcional, que en principio creímos sostenible porque proyectábamos que eran unos meses de pandemia. Esto se fue, y uno no ve un horizonte de salir, pero vuelvo, creo que siempre nos vamos encontrando primero con una cuestión, ¿no? Con una maternidad, con una paternidad, ¿Se cortó? Soy yo solo. Sí, está medio, me parece que se le cortó, está Sí. congelada. No, ahí volvió, Lore. ¿Ahí volví? Sí, ahí va, termina. Ahora te escuchamos. No, que me había notado algunas cosas más. Me parece, creo que también para subrayar, y que es importante, si bien comparto la opinión con respecto a determinadas, digamos, políticas hacia nuestro sector, y el ejemplo grave que está pasando con el Ministerio de Trabajo y con PTA, con el programa Trabajo Autogestionado, digo, es algo que venimos dentro de nuestro sector, creo que hablando, no solo desde el cooperativismo de trabajo. Hoy hay digamos, una mesa virtual que está unificando el cooperativismo de distintas confederaciones y distintos sectores, porque me parece que el cooperativismo viene siendo un poco discriminado, ¿no? En algunas políticas, y ese es un ejemplo claro y me parece gravísimo. De hecho, muchas cooperativas, por ejemplo, de nuestra confederación, terminan entrando de rebote, porque se toma a la cooperativa como instrumento, pero en realidad es como trabajador, digamos, aislado y autónomo en otros programas que tienen más que ver quizás con desarrollo social, pero a la vez también reconozco, desde diciembre de 2019, digo, la creación del ministerio, tanto nación como provincia, el Ministerio de Mujeres y Diversidad, que me parece que ahí hay un canal, a esto que vuelvo hoy, me parece que un tema más urgente es las políticas de cuidado. Creo que ahí es un camino que se empieza claramente, hay
decisión en empezar a poner en debate, y no solo poner en debate, me parece que empezar a visibilizar y a dar, digamos, el mote, digamos, que tiene que tener, en cuanto a lo económico, a tomarlo como un trabajo. Me parece que se va abriendo ahí un canal donde veo, no veo esto de sentirnos discriminados desde alguna política. Me parece que ahí hay una apertura a trabajar y ahí a saludar. Creo que más o menos lo que tenía que contar. Muchas gracias Lorena, gracias por tus aportes. Bueno, evidentemente, como acá dice Marisa en el chat, ese encuentro da para más, y este es solo un primer encuentro, como abrimos las puertas, ¿no?, a ese debate, y bueno, para poder seguir profundizándolo y para que puedan compartir. Le pedimos que, siendo las 19:35, podamos hacer intervenciones cortas, breves, para poder hablar todo lo que quieran hablar. Ahí se había anotado Matías, así que Matías Valdés, ahí está. Bueno, sí, voy a estar muy breve. Yo soy Matías de Tandil, de la cooperativa Sueños en Barrilete. Somos una cooperativa de cuidados en la primera infancia. Lo mío es un poco una consulta, o más una inquietud. Me estaba pensando en Valeria por los aspectos que compartió, pero bueno, no, en general lo hago. Nosotros como cooperativa de cuidados estamos haciendo, digamos, el recorrido para inscribirnos en DIEFEP, como, digamos, para hacer un jardín maternal, y lo que nos ocurre ahí es que en la provincia, yo pensaba también en Melina para consultárselo, pero entiendo que por ser la ciudad de Buenos Aires por ahí es diferente. Nosotros obligatoriamente tenemos que aportar al IPS como si hubiese una relación de dependencia. Y en realidad económicamente para nosotros eso, digamos, es una carga muy pesada, que en realidad entendemos que no solo atiende a las cuestiones de la seguridad social, sino también a una reivindicación del sector docente, digamos, en comparación con el docente de la educación pública, que se jubila, no sé, con el 120 de antigüedad. Entonces también entra en colisión la decisión de permanecer en una cooperativa de educación o de irse al Estado, digamos, pensando en el futuro. Entonces yo no sé si existe la posibilidad, digamos, de una caja previsional de las cooperativas de trabajo, pero por ahí es una cosa, digamos, que debe estar en el horizonte, porque de pronto lesiona la posibilidad de generar un colectivo, digamos, ahí sólido de docentes que eligen estar en la gestión social y que están todo el tiempo tensionados por eso de ser autónomo, monotributista, irse al Estado. En realidad, nada, eran todas esas preguntas que son medio una maraña y que ni siquiera tenemos respuesta, y que esperamos que haya un indicio de respuesta para cuando entremos a DIEGEP, porque estamos ya, digamos, haciéndonos señales de porque estamos pensando que va a ser muy difícil, pero bueno, estamos en eso. Bueno, ¿Puedo contestar, Alberta, puedo contestar una cosita con respecto a eso? Sí, por favor. El tema es que ahí, por eso yo les planteaba esto de la decisión política del Ministerio de Educación en crear nuevas alternativas en la enseñanza, porque si nosotros seguimos siendo parte de DIPRIGEP y como cooperativa firmamos con DIPRIGEP, esto no va a cambiar, porque no nos reconocen como alternativa pedagógica a los educadores cooperativistas. Nosotros estamos dentro de DIPRIGEP cuando en realidad tendríamos que estar dentro de otra forma de organización dentro del Ministerio de Educación. Por eso nosotros estamos luchando ahí con los jardines comunitarios y con los jardines cooperativos, que también ahí, Mati, digamos jardines o espacios de primera infancia y no maternales, porque también ahí como que reforzamos el estereotipo de la mujer como maternal. Por eso me parece que esa es una lucha que tenemos que dar y unirnos todos los que tenemos experiencia, digamos, en educación cooperativista para plantear al Ministerio de Educación este cambio que para nosotros traería muchos cambios radicales y un avance muy grande en la conformación, digamos, de la pedagogía que nosotras esperamos y de la forma de educación que nosotras impartimos, digamos. Aporto una cosita más, digo, la definición, digamos, de maternal no tiene ninguna connotación ideológica, sino que en realidad la normativa local, particularmente, digamos, ahí entran otras cosas muy finitas de los juegos políticos, digamos, que acá a nivel local, si uno no es maternal,
no puede trabajar con niños y niñas de 0 a 3 años, digamos. Tiene que entrar en IEGEP o no puede desarrollar tareas de cuidado en esa franja etaria, disputas que uno da en el plano local cuando es minoría y en un contexto desfavorable donde en realidad cuando, digamos, hay marcos nacionales y provinciales que tienen, digamos, una iniciativa, una proyección que uno entiende que va en la línea que uno está pensando, pero que en realidad no tienen tanto asidero en el plano local y uno queda ahí a la deriva, digamos, y termina transando con esas cuestiones que uno, digamos, quisiera erradicar o que quisiera disputar lógicas, digamos, que trasciendan eso, pero que en definitiva en lo operativo tiene que tomar decisiones administrativas de meterse en uno u otro lugar para poder seguir trabajando, desarrollando la actividad. Y hemos caído en esa trampa nosotros porque bueno, somos 8 asociados, no somos tantos, pero bueno, traemos 2 años de trabajo y caímos en esa situación de tener que tomar decisiones de entrar en un lugar que nos permita seguir trabajando. Gracias. Perdón, una cosita en relación a esto que dijo la compañera de la Morita, que perdón, pero me olvidé el nombre. Gisela. Ahí está, Gisela. Nosotras estamos en una federación que es de escuelas de gestión social y cooperativa que se llama FESEABA, que abarca a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires. Desde ahí estamos peleando por todo esto que dijeron, entonces, nada, también como intercambiar espacios para unir fuerzas, ¿no? Entonces también después intercambiamos contactos, pero nos podemos contactar en FESEABA también, por ejemplo, sería un espacio para unir estos reclamos. Muy bien, para eso sirvió ese encuentro también, para que se contacten entre ustedes. Bueno, después de Mati venía Vane de la casa. Vane, ¿estás todavía por ahí? ¿Se escucha ahí? Bárbaro. Ando con mala conexión. Bueno, trato de ser breve. Primero, este espacio muy, muy bueno, y ponerlo ahí un poco en agenda, con una perspectiva feminista fundamental y muy necesario para las experiencias, para nuestras organizaciones. Digo una consulta como al tema de las licencias. Dame un machetito. Digo, esto que quede librado al trabajo, a lo propio de la cooperativa, bueno, desde ya que atenta un poco también con la posibilidad de nuestras cooperativas hacer perspectiva feminista, porque uno puede de alguna manera querer abordar una agenda de cuidado, pero sin un apoyo estatal es imposible. Y en esto que decían ahí un poco al principio Flor y Vale, hay una cuestión ahí que no sé si es errónea, pero para sacarme un poco esa duda, que hay una cuestión ahí con la declaración de asociado a cooperativa, que ya lo identifica como dueño de, por ende hay como una incompetencia con ser trabajador o trabajadora, y ahí queda fuera un poco de este marco de derechos laborales, en que las licencias son urgentes, pero bueno, ahí hago un matete, o qué perspectiva se puede pensar desde ahí, si hay alguna grieta como para pensar ahí en abarcar eso. Y después algo que a nosotros nos pasó, y que seguramente a muchas experiencias también, es el tema de, por ejemplo, no está contemplado en esto de la pandemia el tema de riesgo por COVID. Los trabajadores y trabajadoras esenciales que tuvimos que seguir trabajando, por ejemplo, en el caso de nuestra cooperativa, otorgamos una licencia de riesgo a una compañera que está afectando, o sea que es doble. Nosotros tenemos, porque es lo más parecido a RT que podemos tener las cooperativas, y la RT sabemos que cubrió a algunos trabajadores esenciales el tema de contagio por COVID, porque es un riesgo que vos corres estando en tu actividad, pero no así, los seguros no los contemplaron, ¿no? Además de que son seguros de accidentes, tampoco es que cubren lo necesario de ese momento. Entonces, bueno, la complejidad ahí del COVID, que aún quedó afuera las licencias, más esto, y ni hablar del teletrabajo, que como algo que también marca. Como quería un poco mencionarlo para también poner una agenda, porque como que
estamos tantos pasos atrás que encima va todo tan rápido que vamos quedando cada vez más relegados en esas cuestiones. Simplemente, no me presenté, soy Vanessa de Caracoles y Hormigas, una comercializadora de productos alimenticios de la economía social y popular, y soy estudiante también de la Tecnicatura Universitaria de Economía Social y Solidaria de la UNCI. Muchas gracias. Gracias, Vane. Ahí hay otras 3 personas anotadas. Juanjo, no sé si quería hablar, Juanjo, o simplemente quería... Sí. Ahí está, ahí te doy la palabra. Sí, muy brevemente, bueno, soy Juan José Sánchez de Catamarca, de la cooperativa Juanito Contreras, y también ahora en la municipalidad de Valle Viejo. Simplemente decir felicitar por la propuesta y la necesidad de esto. Si bien, hace mucho que se viene discutiendo, pero no hace falta avanzar. Y digo, si en general el sistema de seguridad social es contributivo en nuestro país, y cuando no es contributivo es miserabilístico, como ya se dijo, entonces tenemos que crear nuestro propio sistema de seguridad social. Al menos pensándolo desde ese lugar, también peleando por las responsabilidades del Estado en esto, pero digamos, nos merecemos un sistema de seguridad social propio. Entiendo, y no sé bien, no sé toda la historia, pero entiendo que en algún momento FACTA había propuesto una mutual. De hecho, creo que nos habíamos asociado a la mutual. No sé en qué quedó todo eso. Y también recuerdo quiero recordar también que hace muchos años Luis Raceto, y digo desde una perspectiva antiestatista, lo cual no es muy interesante, pero más allá de eso, en un libro que se llama Empresas de Trabajadores y Economía de Mercado, planteaba un sistema de retiro para las cooperativas de trabajo muy interesante. Entonces, también implica pelear por una normativa posible que nos permita capitalizar nuestro trabajo de tal manera que cuando nos retiramos, las cooperativas, un sistema de cooperativas pueda aportar de alguna manera a las jubilaciones, a nuestro retiro. Simplemente eso, contar brevemente que las escuelas de Catamarca, el 100% de las escuelas tienen el 100% de los docentes subsidiados, y a las cooperativas de trabajo que son educativas, que son de educación, hay 1 o 2, tienen que pagar sueldos a los trabajadores asociados, porque es el único sistema que existe. Ahí también tenemos otra pelea, en estos momentos se está discutiendo la ley de educación privada, social y cooperativa, y estamos viendo qué podemos poner ahí adentro, ¿no? Gracias, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por el aporte, Juanjo. Y ahora estaban Marisa y Marisa Fournier de la Universidad Sarmiento, acá, y Violeta Boronat, que también querían aportar algo, así que, Marisa, ¿querés hablar vos? Veo si puedo, porque mis perros, que tengo un montón de perros, se han revelado, no sé si se escuchan todos los aullidos. Pensé que era alguien que te estaba gritando, pero... No, se ve que pasó una ambulancia o algo cerca y son 5, bueno, así, animalera. ¿Se escucha o no? ¿O dejo? Bueno, solo un par de aportes del Ministerio de las Mujeres y la Diversidad Sexual, Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual, están empezando a lanzar los parlamentos de cuidado, que es una política, una campaña de sensibilización en estos temas, y creo que estaría muy bueno, como espacio de economía social y géneros que estamos pensando estas cosas, pedir a las compañeras del ministerio que habiliten un parlamento para plantear específicamente la cuestión de los trabajadores asociativos autogestionados, ¿no?
Digo, porque hay una gran pregunta acerca de cuál es la figura laboral en temas de cuidado, ¿no? Lo que compartían las compañeras y los compañeros, cuestiones que son comunes a los centros comunitarios de cuidado infanto-juvenil, que cuál es la figura laboral que aloja a esta nueva forma, ¿no? de trabajadores. Digamos, ¿es el Estado el que se tiene que hacer cargo en parte de los aportes? ¿Podemos empezar a plantear el derecho a la autogestión asociativa? Si es un derecho ciudadano el asociarse desde la autogestión, hay una responsabilidad estatal. Digo, como planteo, ¿no? Como planteo estratégico. Total, para soñar, ¿no? Y después vemos qué se puede hacer. Digo, pero me parece que hay una cuestión del derecho a la autogestión y al asociativismo como modo de vida. Digamos, nos está mostrando la pandemia, que son las redes asociativas, los espacios donde se accede, son puente para el acceso a otros derechos. Por un lado eso, y en el recortísimo plazo, me parece que el poner en agenda el tema de los cuidados amerita empezar a pensar en la totalidad de las políticas orientadas hacia la economía social y solidaria, que siempre ponen, ¿qué? Financiamiento, ¿no? Pareciera que necesitamos financiamiento. Necesitamos financiamiento. Necesitamos asistencia técnica. Necesitamos asistencia técnica. Pero también necesitamos políticas de cuidado. Si tenemos financiamiento y asistencia técnica, pero no pensamos en un núcleo que contemple a las trabajadoras autogestionadas y asociativas de la economía social, las trabajadoras están desquiciadas, no pueden rendir económicamente, ¿no? Entonces, para fortalecer la economía social necesitamos asistencia técnica, financiamiento y cuidados. El Ellas Hacen no contemplaba eso. Entonces, las compañeras tenían que hacer malabares. Entonces, ¿por qué no pensar, y esto es en el corto plazo, que haya plata para financiamiento, digamos, de recursos, ¿no? Lo que se necesite, materiales, tierra, semillas, máquinas, tecnología, bla, asistencia técnica y cuidados en un mismo nivel de jerarquía. No solo como estos aportes, ¿no? Parlamento de Cuidados y ver si podemos pedirle a las compañeras del Ministerio que este espacio, somos 38 personas de diferentes lugares, el derecho al asociativismo y la autogestión como derecho ciudadano, la comunidad organizada como derecho ciudadano, en Latinoamérica, y bueno, y esto otro que es re de cortísimo plazo, pero me parece fundamental. Nada más. Gracias. Gracias, Mari. Muchas gracias. Ahí estaba leyendo los aportes de Eliana en el chat. Ahí estaba Violeta también, que quería aportar. Así que, Viole, si querés aportar, y no sé si Eliana querés decir algo o lo dejamos para el chat. Viole. Sí, bueno, brevemente. Por un lado, gracias por este espacio de aprendizaje a las compañeras con las que armamos la organización, pero a Florencia y a Vale que nos enseñaron y a quienes compartieron sus experiencias que claramente prepararon, y eso siempre es de agradecer. Solamente quería poner en valor que hoy salió en el boletín oficial algo que ya sabíamos, que es la creación de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, y aquí hemos hablado mucho del tema. Me parece importante decirnos que no estamos en el mismo momento que hace un año en la relación entre movimiento cooperativo y Estado y políticas públicas, y particularmente compartirles que en esta creación, esperen que voy a buscarlo tal cual está aquí. Bueno, ustedes saben, esa mesa interministerial está formada por los ministerios de Educación, Economía, Salud, Desarrollo Productivo, y dentro de los descentralizados el PAMI, ANDIS, por supuesto el ANSES, el INAES y el INDEC. Entre las tareas que se autoasigna esa mesa, una de ellas tiene que ver con planificar
y etcétera, se imaginan diseñar, elaborar, ejecutar políticas de cuidado de corto, mediano y largo plazo que abonen a, y voy a leer dos de las cosas a las que se pretende abonar. Una es reconocer el cuidado como una necesidad, un trabajo y un derecho a cuidar y a ser cuidado. Y la otra que quiero rescatar es remunerar y proteger social y económicamente a las trabajadoras y a los trabajadores del cuidado en las distintas esferas en las que éste se desarrolla. Me parece que estamos en un momento muy interesante, muy desafiante, tenemos que aprovechar estos espacios que se han generado, tenemos ahí también a compañeras y compañeros que están asumiendo lugares de responsabilidad en esas instancias, y tanto desde los movimientos sociales como desde las políticas públicas tenemos que, bueno, estirar un poquito la vara. Creo que estos encuentros a lo que ayudan es a poner un poquito más de saber y de especificidad a esos grandes titulares que son los problemas de los cuidados o los problemas de la seguridad social en las cooperativas. Así que, bueno, vamos a por ello. Gracias. Gracias. Eliana Villagra pedía la palabra solo para un aporte chiquitito. Eliana. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Perdón que la imagen está como muteada, digamos. Pero no, muy breve, o sea, súper interesante lo que dicen. Uno que está del otro lado, digamos, ve todo esto, y la verdad que escuchar a las entidades con las problemáticas resulta mejor, porque el análisis que uno empieza a tener, ¿no? Me pasa esto, como que quisiera dar algún tipo de respuesta. Yo lo que decía, que escuché mucho que se trabaja sobre la perspectiva de la autogestión, que me parece súper excelente. A veces esto que comentaban algunos de los compañeros que tuvieron el habla hace un rato, es cierto que tiene y debe de estar el Estado. No porque el Estado se tenga que hacer cargo en sí de esto a los hombros, digamos, en lo que es los derechos sociales, que son los DESC, los conocidos DESC, si bien son necesarios como derecho humano, ¿sí?, debe el Estado reconocerlos y garantizarlos, pero no necesariamente hacerse cargo de que se puedan cumplir. En este sentido hay diferentes modelos de Estado al respecto. En lo que acontece en Argentina hay un tema redistributivo en algunas cosas y en otras no, como bien explicó Florencia en un principio. Y después quedan como a la deriva un montón, como pasa con las cooperativas, en donde vienen boyando, ¿no? Vienen como haciéndose a la fuerza, ingresando en determinados modelos de trabajadores que no corresponden, lógico, porque no se los reconoce como un trabajador distinto. Esto tiene que ver también con un paradigma político-económico, sin duda, y también en cuanto a derechos. Entonces, ¿qué ocurre? Vemos que en todo esto que dicen, en riesgo de trabajo no ingresan, desempleo no ingresa, y sí, son determinadas contingencias en las que no va a ingresar jamás, porque el sistema está armado para otro tipo de trabajador. Es la gran discusión a nivel internacional en la OIT. Cuando estuve en la OIT, trabajo decente, discutí esto, sin ninguna duda. Entonces, ahí es donde hay que pensar que esta co-construcción, o bien hablaban mucho de los que comparto totalmente el pensamiento de los compañeros que recién hablaban, tiene que ser de una parte de autogestión y por la otra parte también a ver cuándo nos ponemos, digamos, hablo con un todo, incluyéndome, porque también uno está dentro del Estado, a ver cuándo ponemos letra realmente para reconocer lo que realmente está pasando. Digo, la realidad es una cosa y parece que la normativa va para el otro lado. Entonces, tampoco es tirarle todo a la economía social y que lo resuelva a la seguridad social. Es excelente que se puedan encontrar modos y alternativas de cuidado, pero tiene que garantizarse, porque hoy se puede, la escuchaba Melina de Mundo Nuevo, que muy bien hizo la exposición, hoy se resuelve, pero el día de mañana, si no existe un respaldo normativo, eso con una patada te lo vuelan. Es así de simple. Y pasan los gobiernos y va a seguir pasando. Entonces el tema de la normativa y este reconocimiento en derechos sociales debe plasmarse,
debe plasmarse, y esto tiene que ver mucho con lo que yo siempre rompo, y a veces me escucha Alberta también decir, con un reconocimiento de sujeto de derechos, sin dudas. Ese es mi pequeño aporte, porque nada, mi especialidad es esa, lo veo desde esta perspectiva, y el enfoque de derechos es pertinente, y hay que seguir luchando y trabajando en conjunto. Vengamos de el grado o la especialización que fuere, creo que muchas cabezas podemos hacer más. Eso es todo, y excelente la exposición de todos los compañeros. Gracias, Eliana. Muchas gracias, tu aporte. Bueno, si no hay ninguna otra persona, compañero o compañera que quiera intervenir, podemos cerrar ese encuentro. Agradecemos a todos y a todas y a todes por participar. Bueno, eso es lo que nos permite esa tecnología de poder conectarnos de distintos lugares del país y estar y, bueno, compartir. Y, bueno, estuvo muy bueno, sobre todo, poder escuchar los relatos de las compañeras y los compañeros que viven y trabajan en una cooperativa de trabajo y pueden contar en lo personal y cómo se organizan desde la autogestión en esas cuestiones vinculadas a seguridad social y cuidados. Así que, bueno, felicitar a todos y a todas. Vale, Flor, ¿quieren cerrar ustedes o ya estamos? Me he convertido simplemente en la unas puntas, y le dejo a Flor para que haga el cierre general, pero creo que quedó bastante claro entre lo que, bueno, mencionábamos con Flor al inicio y la lucha que hay en las organizaciones desde hace muchos años, la necesidad, y recién lo planteaba Eliana, y bueno, y cada una de las intervenciones fue en esa línea, que necesitamos un marco normativo específico para el cooperativismo de trabajo. Esto no es un tema nuevo, ya lo dijimos al inicio, y creo que acá está grabado el evento, así que está buenísimo. Surgieron un montón de aspectos que creo que aportan a este debate, y que hoy el tema de que el cuidado esté, o los cuidados estén en la agenda pública, nos abre nuevamente una puerta para volver a plantear lo que venimos trabajando con las organizaciones y con las cooperativas de trabajo y las organizaciones autogestionadas. Así que creo que es un momento importante, ¿sí?, para volver a plantear estas cuestiones. Así que, bueno, en estos días quizás podemos hacerles una devolución, y que me parece que, como decía Alberta, esta es una puerta que estamos abriendo nuevamente, que después, con todo lo que hoy hemos intercambiado, podemos seguir profundizando en varios de los temas y tomarnos el tiempo para hablar de los distintos aspectos que surgieron hoy. Así que, bueno, a todas y a todos por participar. Flor. Bueno, la verdad que después de todas estas intervenciones no queda mucho para decir, ¿no? Como que me parece súper interesante. Me parece como muy valioso también que el cuidado, ¿no? Y esta cuestión haya sido el puntapié inicial para empezar a pensar todas estas otras cuestiones que justamente quedan por fuera, dado esta falta de existencia, ¿no? Como decía Vale, ¿no? Una ley de cooperativa de trabajo, un marco regulatorio específico que marca una nueva institucionalidad para el sector, ¿no? Entonces, eso, me parece como interesante tomar esto como un puntapié inicial para empezar a pensar justamente todas estas cuestiones y cómo podemos, romper dos cosas, ¿no? Teniendo en cuenta lo que fue saliendo. De un lado, esta idea de pensar el trabajo solo en el marco de las relaciones laborales asalariadas. No, el cooperativismo de trabajo existe, es un actor concreto con sus particularidades, sus especificidades, y necesita justamente una institucionalidad que dé cuenta de eso. Y por otro lado, esta concepción del cooperativismo de trabajo solo como algo para atender a la exclusión, ¿no? Que retomando lo que decía Meli, me parece, no me acuerdo cómo fue quién al principio, ¿no? De a qué cosas accede o no, pues eso tiene un impacto concreto en la materialidad a la cual se acceden a los derechos. Digo, no es lo mismo jubilarse con una mínima, que hoy está en 16.000 y poco, que no jubilarse con una mínima, tener una licencia por maternidad, paternidad cubierta, ¿no?, por el Estado, que tener que depender de eso, de los arreglos al interior de la cooperativa. Entonces es interesante, me parece, pensar estas cuestiones también para la discusión sobre, bueno, qué políticas públicas necesitamos para el sector, ¿no? Y cómo justamente se puede potenciar todo este espacio de lo recíproco, lo colectivo, lo comunitario,
¿no? Digo, y ir ganándole justamente con esto espacio a la lógica del capital, del mercado, para pensar otros modos, ¿no? De vida. Así que, nada, medio un poquitín eso, creo, nada más. Y después decir que esto después lo vamos a grabar y vamos a circularlo también como para seguir, y estamos en contacto, para seguir intercambiando y construyendo sobre estas cuestiones. Buenísimo. No sé si alguien sacó una foto de esto para también. Sí, yo no soy capaz, porque no soy millennial. Como Así vos. que bueno, sonriamos. No sé si, bueno, yo saco por las dudas y sacamos varias. Sacá. Quiero decir algo. Antes de sacar la foto, quería decirle que aquellos y aquellas que quieren información, recibir las presentaciones que hicieron Flor y Vale, nos escriban al mail que puse en el chat. Y también varios que preguntaban por los contactos de uno o de otro, digamos, para estar en contacto, también nos escriben, o las que tenemos vínculos más personales, podemos vía WhatsApp. Pienso, Juanjo, te puedo mandar los contactos que pediste, y lo mismo a lo de Gisela también, si necesitan, pero si no, por mail podemos circular estos contactos para que puedan seguir fortaleciendo estos vínculos y animando el debate entre sus entidades también. Así que bueno, ahora sí, la foto. Creo que Vale mandó también alguna, ¿no? Bueno, sonrían acá en mosaico. ¿Listo? Muy bien. Bueno, siendo las 8. Para saludar. Abramos los micrófonos, nos podemos saludar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, saludos a todos. Muy interesante. Gracias por todos, saludos. Esperamos el próximo. Gracias. Saludos desde Chao. hoy. Muchas gracias por todas las cooperativas Gracias que por el estuvieron. conversatorio. Gracias a las compañeras que estuvieron. Muchas gracias. Siendo más referentes, acá está Lore Uva. Gracias, hasta luego. Bueno, el último apaga la luz, ¿no? Meli está también. Vamos, Meli, todavía. Compañera. Hola, Melina. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Melina? Qué lindo verte. ¿Cómo andás, Meli? Qué lindo encontrarte por estos lugares. Gracias. Estuvo Pía también, pero 7:30. Sí, la vimos. La vi. Ahí Sí. estamos escuchando. Gracias por estar. No, por favor, al contrario.